Bien, vamos a comenzar, en este podcast a charlar sobre el proceso de atención de enfermería, vamos a recuperar algunas ideas, afirmar y aceitar otras, pero la idea básicamente es que podamos concentrarnos en el proceso de atención de enfermería, entendiendo que, valga la redundancia, es un proceso en donde cuya aplicación, mejor dicho, nos va a permitir dar fundamento y organizar la praxis de enfermería, de manera tal que se puedan brindar cuidados desde una perspectiva holística, mediante la aplicación del método científico durante la tarea asistencial. Va a permitir entonces a los enfermeros prestar cuidados integrales, individualizados, relacionados a atender una demanda en el sujeto de atención, una demanda tal vez en la familia o tal vez en la comunidad. Se realizará de manera estructurada, lógica y sistemática. El método, en su consecución de etapas o fases, nos va a permitir entonces valorar, diagnosticar y tratar aquellas necesidades insatisfechas detectadas en el sujeto, así como también nos va a permitir diseñar las actividades de promoción y prevención que tal vez la familia o el grupo social o la comunidad requieran. Bien, algunas de las características que tiene este proceso del cual estamos charlando, que es importante recordarlo y recuperarlo, ¿sí? Porque nos va a ayudar a entender un poco mejor el PAE, es recordar que es sistemático, es decir, que se caracteriza por tener una serie de pasos, de fases o de etapas que nos van a permitir avanzar en esto de lo que estamos charlando. También que es dinámico, ¿sí? Porque uno va a tener en cuenta que la valoración es un proceso justamente dinámico, que es interactivo, ya que el método se aplica considerando la integración de la respuesta humana, que es flexible, porque se caracteriza, es decir, tiene una relación con la posibilidad de adaptar nuestras intervenciones a cualquiera de las funciones de nuestro campo disciplinar. Y sobre todo que tiene esta idea de sustento teórico, porque vamos a necesitar trabajar con distintas teóricas, valga la redundancia, como por ejemplo Virginia Henderson y sus 14 necesidades, o Marjorie Gordon, perdón, y sus ideas de los patrones funcionales, que nos van a permitir entender mejor cuál es la necesidad humana alterada para poder hacer foco en esta necesidad y encontrar así tal vez un problema para poder ayudar a la persona a brindar una calidad de atención y solucionar este inconveniente que se está encontrando en el individuo o sujeto de atención con el que estamos trabajando. Bien, vamos a continuar también charlando sobre el PAE. Y recién, hace un ratito mencionábamos entonces estas etapas por caracterizarse en esto de ser sistemático, el proceso de atención de enfermería. Y vamos a hablar entonces de lo que es la valoración, el diagnóstico, la planificación, es decir, los objetivos, la ejecución de esa planificación, es decir, las acciones y la fundamentación, y el último, la evaluación. ¿Sí? Son ideas que nos van a permitir entender también un poco mejor esto del proceso de atención de enfermería. Cuando hablamos entonces de valoración, hablamos de la primera etapa del PAE, donde vamos a realizar una recolección de datos e interpretación de los datos para poder utilizarlo de manera ordenada, organizada, permitiéndonos entender qué está pasando en el individuo para luego efectuar el análisis y poder interpretar y descubrir el estado de salud y la respuesta humana de este sujeto de atención. Bien, eh, dependiendo de los autores con los que trabajemos, pero básicamente en esta etapa de evaluación vamos a ver que se va a estar hablando de una recolección de datos, una anamnesis, un examen físico, una evaluación de datos y una formulación de un juicio clínico, donde vamos a justamente buscar comprender qué es lo que está pasando en el sujeto de atención. Recordamos, si en la clase pasada estuvimos viendo cómo Virginia, hay distintos autores, pero por ejemplo uno de ellos era Virginia Henderson, cuando hablábamos de las teóricas, y podíamos ver cómo Virginia Henderson nos hablaba o proponía el modelo de las 14 necesidades básicas o necesidades alteradas, desde donde se habla de la necesidad alterada tal vez de la respiración, o comer y beber adecuadamente, si la persona valora, si la persona elimina por todas las vías corporales, valorar la movilidad del individuo, valorar el descanso del individuo, y así sucesivamente hasta que uno llega a las 14 necesidades, por poner el ejemplo de Virginia Henderson o de Marjorie Gordon, ¿sí? Que va a describir la tipología de los 11 patrones
funcionales de salud, donde va a estar hablando, como vimos la clase pasada, de, por ejemplo, el patrón de percepción de la salud o manejo de la salud, donde se describe el patrón percibido por el paciente de salud o bienestar y cómo maneja su salud. El patrón nutricional metabólico, o en tercer lugar, ella va a hablar del patrón de la evacuación y así hasta que llega a describir los 11 patrones funcionales. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a estar observando en lo que es en la valoración del sujeto de atención, para luego poder pasar al diagnóstico de enfermería, donde la clase que viene, la semana que viene, vamos a hacer un poquito más de hincapié, vamos a hacer un poquito más de fuerza, tratando de entender cómo realizar correctamente un diagnóstico de enfermería, teniendo en cuenta el NANDA, el NIC y el NOC, desde donde vamos a tratar de construir un diagnóstico de enfermería y de manera correcta y elaborar un proceso de atención de enfermería, mejor dicho, de una manera correcta. Bien. Recordamos entonces que hablábamos de las otras etapas del proceso de atención de enfermería, donde pasábamos a una tercera etapa, donde se hablaba de la ejecución, ¿sí? En una tercera etapa donde hablamos de la planificación, de poner objetivos claros, de qué es lo que vamos a buscar, la ejecución de las acciones y el fundamento de las acciones, y en último lugar, la evaluación. ¿Sí? Esto que estamos diciendo es una introducción, una forma resumida de recuperar y asentar las bases del PAE para poder luego en las próximas clases ir avanzando y afirmando estos conocimientos a través del marco teórico, bibliográfico con los que vamos a estar trabajando y que van a encontrar en el campus. Muy bien, cualquier duda, cualquier consulta, ya saben que me pueden escribir en el foro de consultas permanentes o pueden mandar un mensaje de texto por privado. Muy bien, nos estamos viendo entonces y escuchando la próxima clase. Chau, chau.